Estamos acostumbrados a pensar que nosotros somos la única especie humana que ha existido. La religión antropocéntrica, la que posiciona al humano por encima de las especies, ha desarrollado ese pensamiento al menos por los últimos 2 milenios. Pero llegó un momento en la historia, la llamada Ilustración, donde los primeros personajes como Galileo desmintieron cierto tipo de cosas que la Iglesia intentó hacernos creer durante mucho tiempo. Una de esas cosas fue desmentir la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Luego, 200 años después, llegó Darwin y desmitificó la figura del ser humano, considerándolo una especie más. Sabemos naturalmente que nuestros parientes más cercanos vivos son los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, pero al menos hace unos 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo 2 hijas. Una se convirtió en los ancestros de los chimpancés y la otra se convirtió en nuestra propia abuela. Esto y más iré exponiendo sobre la revolución cognitiva que tuvo el ser humano. Apenas hace unos 70.000 años, que es donde empezaron las primeras culturas, presentadas en este libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Empezamos que por la palabra humano se refiere a un tipo animal que pertenece al género Homo. Hace alrededor de 2,5 millones de años, no hace mucho, evolucionamos por primera vez en África Oriental, a partir de simios anteriores llamados Australopithecus, que significa pues simio austral. Algunos de estos antepasados dejaron su hogar, emigraron a unas áreas extensas de África, luego Europa y luego Asia. Esto ocurrió porque para poder sobrevivir en los bosques fríos de Europa requería características diferentes a las necesarias para vivir en las junglas húmedas de Indonesia. Como resultado, las poblaciones humanas evolucionaron en direcciones distintas, lo que condujo a una formación de varias especies, cada una con un nombre en latín. Los humanos en Europa y Asia Occidental evolucionaron como Homo neanderthalensis, que significa hombre del valle del Neandro, a los que de manera popular se les conoce como neandertales. Se sabe que los neandertales eran mucho más corpulentos que nosotros, estaban mejor adaptados al clima frío de la Eurasia occidental de la época de las glaciaciones, y las regiones más orientales de Asia estaban pobladas por Homo erectus, que significa hombre erguido. Me da risa porque Desmond Morris lo denomina como hombre erecto. Los últimos que le siguieron el paso al Homo sapiens fue, creo que el Homo florensis, no recuerdo si ese es su nombre, que era de la isla de Flores, que eran unos enanos que se extinguieron hace 12.000 años. Pero como dice Yuval Noah Harari, es improbable que nuestra especie siga presente al menos otros 1000 años. Por diversos factores: destrucción ambiental, desigualdades socioeconómicas, que cada vez son más, y la que pone al final del libro está muy interesante porque trata sobre la ingeniería genética, que quizá la extinción de nuestra especie la terminamos provocando a partir de nuestra propia inteligencia, por la modificación que podamos lograr en los cuerpos, tanto así que termina siendo una máquina. La cuestión es que existieron varias especies de Homo. Algunos eran grandes, otros eran enanos, algunos eran cazadores y otros simples recolectores de plantas. Algunos vivieron en una única isla, mientras que otros vagaban por continentes enteros. Ahora, hago énfasis en que no tenemos que considerar que existe una línea descendiente, es decir, que Homo erectus dio origen a los neandertales y que los neandertales dieron origen a los Homo sapiens, sino que más bien ocurrieron de manera simultánea estas especies, así como la propia evolución del primate en sus características físicas desde el euprimate, luego al premono y luego al Homo sapiens, que estamos hablando de al menos unos 80 millones de años de evolución. Todo ocurría a la vez. Así como existen diversas especies de osos, el oso grizzly, el oso polar, el oso negro, el oso pardo, así existían también diversas especies de humanos en la Tierra. A pesar de las muchas diferencias entre especies, terminaron compartiendo varias características. La más notable es el cerebro, el cual, en comparación con el de otros animales, el nuestro es extremadamente grande. Los mamíferos, que pesan 60 kilos, tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Los primeros hombres y mujeres de hace 2,5 millones de años tenían un cerebro de 600 centímetros cúbicos, mientras que los sapiens modernos tienen un cerebro de tamaño promedio entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos. Pero no solo eso, el cerebro de los neandertales era mucho más grande, entre 1350 y 1700 centímetros cúbicos.
Ahora, ¿a qué se debe el crecimiento de los 600 centímetros cúbicos a los 1200 a 1400 centímetros cúbicos actuales? Voy a poner 3 cosas que sucedieron: control del fuego, acortamiento del intestino y la oportunidad de un desarrollo cognitivo gracias a la dieta mixta. Y lo primero es que el descubrimiento del fuego, que fue hace 1,4 millones de años, después de quemar hectáreas de bosques y etcétera, aprendió a dominarlo. La carne cruda de los animales que comía descubrió que podía cocinarla. Y aquí pasan cosas biológicas, porque el entorno material afectó el estado corporal y psicológico del humano. Básicamente es Marx, diciendo que las ideas no cambian el mundo, sino que el mundo cambia las ideas. Porque para empezar, el humano primitivo, la carne la comía cruda antes de aprender a dominar el fuego. Todos, si alguna vez han comido pollo crudo, saben que es difícil de digerir, también de masticar. Entonces, que ya estuviera cocida disminuyó el tamaño de la carne, porque pues ya era más blanda y el exceso de agua pues había disminuido, por lo que también los nutrientes se adquirían mejor. Por lo que todos estos procesos biológicos que ocurrieron solamente porque la carne ya estaba cocida, el cerebro desarrolló su potencial cognitivo al obtener los nutrientes necesarios. Entonces, el ser humano ya no pasaba tanto tiempo masticando e incluso tenía la oportunidad de expandir su dieta. A su vez, la mandíbula y los dientes disminuyeron su tamaño porque a la hora de masticar ya no tenía que esforzarse tanto. Y no solo eso, sino que el intestino, que estaba adaptado a comer grandes pedazos de carne, ya que la carne cuando está cruda es mucho más grande que cuando está cocida, disminuyó su tamaño y redujo también a su vez la energía que consumía, porque entre el cerebro y el intestino ambos consumen la mayor parte de la energía del cuerpo. Entonces, el hecho de que haya ocurrido este acortamiento del intestino le dio paso a que el cerebro comenzara a desarrollarse mucho más, y sabemos que el cerebro ocupa de energía un 25% en estado de reposo. Y esto ocurrió tanto en neandertales como en sapiens. Y claro que también el fuego terminó abriendo una brecha entre los demás animales y el propio sapiens, ya que el poder de los demás animales dependía únicamente de su cuerpo. El poder de Sapiens ahora en este punto depende de su cerebro y del fuego como un arma, lo que al final le permite sobrevivir en el mundo salvaje. En conclusión, quedémonos con que hace 150.000 años habitaban 1 millón de humanos en el archipiélago de Indonesia y la península ibérica. África estaba poblada de nuestra especie y hace 70.000 años volvimos a esparcirnos, y esta vez fue hacia la península arábiga. Y desde allí pues invadió rápidamente todo el continente eurasiático. Y aquí llega lo curioso, porque cuando llegaron los Homo sapiens a este lugar se dieron cuenta de que no eran los únicos que habitaban ese lugar, sino que la mayor parte de Eurasia ya estaba colonizada por otros humanos. Y entonces surge la pregunta: estos humanos con los que se topó el Homo sapiens, ¿qué les ocurrió? Existen 2 teorías, una es la teoría de la sustitución y otra es la teoría del entrecruzamiento, de las cuales voy a hablar en el siguiente video.